Hola amigos de InFiscal, en este video vamos a hablar acerca de las facultades de comprobación de la autoridad, desde su fundamento legal, sus características, hasta cuáles son, ya que es muy importante que las conozcamos un poco más. Sin más preámbulo, comencemos. Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ejercer facultades de gestión, asistencia, control o vigilancia y de comprobación, inspección, verificación, determinación o liquidación de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción cuarta, del mismo ordenamiento supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Por un lado, las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas por los numerales 22, 41 y 41A del Código Fiscal de la Federación. Y por el otro, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal una regulación y procedimiento propio a cumplir. En esta ocasión nos enfocaremos en las segundas, es decir, en las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. El artículo 42 menciona los fines que persiguen las autoridades fiscales al comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido sus obligaciones fiscales. Estos son: comprobar si han cumplido con las disposiciones fiscales, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades fiscales. Para poder comprobar lo anterior, dichas autoridades realizarán las siguientes acciones: rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda para la rectificación del error u omisión de que se trate. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes. El cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia. Verificar que la operación de las máquinas, sistemas y registros electrónicos que estén obligados a llevar los contribuyentes se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o en su caso que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos y verificar que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el código de seguridad o en su caso que este sea auténtico de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes e incluso durante su transporte. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.
Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo de tiempo que dure la verificación. La visita que se refiere a esta fracción deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en las fracciones primera a la quinta del artículo 49 de este código. Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 197 a 202 de este código. El mismo artículo 42 en comento señala un conjunto de formalidades que se deben observar cuando la autoridad implementa el conjunto de acciones enunciadas con antelación, siendo, inciso A, las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifica al contribuyente. Inciso B, en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación, exhibición de la contabilidad, visitas domiciliarias, revisión de los dictámenes fiscales y revisiones electrónicas y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales o se compensen saldos a favor, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del saldo a favor, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación. Inciso C. La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales solo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión. Inciso D. Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones segunda, tercera y novena de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal y, en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección por conducto de aquel en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado. Inciso E. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, señalando en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento a que está siendo sujeto. Previamente a ello, deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, deberá indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ser asistidos de manera presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales. Inciso F. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general el procedimiento para informar al contribuyente el momento oportuno para acudir a sus oficinas y la forma en que éste puede ejercer su derecho a ser informado. Mientras que el artículo 42A del mismo código nos hace referencia a que las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables, solidarios o terceros, datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones cuarta a la novena del artículo 48, además menciona que no se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Las formas por las que la autoridad fiscal te puede notificar son por medio de las siguientes notificaciones: personalmente o por correo certificado con acuse de recibo en el buzón tributario, por correo ordinario,
por estrados, edictos o instructivos. Cualquiera que sea el medio por el que se te notifique, tales notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas, y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Además, los contribuyentes tienen derecho a ser informados al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. De acuerdo al artículo 2, fracción 12ª de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos cuando se le entregue la Carta de los Derechos del Contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. Tal derecho consiste en que como contribuyente tienes derecho al inicio de cualquier actuación de la autoridad tributaria tendiente a comprobar el cumplimiento, contenido y alcance de tus obligaciones fiscales a ser informado y asistido tanto sobre tus derechos como tus obligaciones. A su vez, cuando personal del SAT se presente en tu domicilio, deben explicarte claramente el motivo de la visita y cuáles son tus derechos. También deben entregarte un documento llamado Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado. En él se explica en términos muy sencillos cuáles son tus derechos y cómo puedes hacerlos valer. Si te encuentras en esta situación, es muy importante que verifiques que te la entreguen y te expliquen todas las dudas que te surjan durante la visita, ya que si se oponen a explicarte tus derechos y obligaciones o prolongan la visita domiciliaria por más tiempo del establecido en la ley sin justificación legal, pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa, que es un procedimiento en el que un órgano revisará su actuación y si determina que existen anomalías, sancionará a los funcionarios responsables. Bueno, ahora que ya sabes un poco más acerca de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, esperando que este tema haya sido de tu interés y más que nada te sea de utilidad para comprender mejor los aspectos más relevantes de este tema, me despido no sin antes invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales donde estaremos posteando contenido ideal para ti. También me gustaría recordarte que no te olvides de descargar nuestra aplicación en la que podrás encontrar el podcast de este video y muchos más. Asimismo, si te gustó nuestro video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones para que te mantengas actualizado. Esto fue una entrega más de InFiscal. Hasta la próxima.